cancelé mi boda por un viaje espiritual y terminé acostándome con el peor hombre posible. Nunca pensé que, a menos de 2 meses de mi boda, estaría dudando de todo. Durante 6 años creí conocer perfectamente a Miguel, su forma de querer, su visión del futuro, incluso sus manías. Pensaba que era un hombre estable, responsable y que cualquier obstáculo lo enfrentaríamos juntos. Pero últimamente siento que estoy viendo una versión suya que jamás habría imaginado. Esa duda empezó de la manera más absurda, viendo un video en redes. Una chica hablaba de una nueva tradición moderna, un viaje de purificación antes de la boda, algo que supuestamente ayudaba a liberar ansiedad y atraer buena energía. Yo llevaba semanas con la mente saturada, proveedores, invitados, horarios, mi trabajo, la presión de su familia, la de la mía, apenas podía dormir. Sentí que ese video me hablaba directamente. Y lo peor es que decía que ese viaje debía pagarlo el novio como muestra de compromiso. No sé qué me pasó, pero me emocioné. Me aferré a la idea con una ilusión casi infantil. Pensé que sería algo simbólico, un descanso necesario antes del matrimonio. Paula y Natalia, mis mejores amigas desde la universidad, ya estaban entusiasmadas. Solo faltaba Elena, la hermana de Miguel, pero quería comentarlo primero con él antes de decirle nada. Esa tarde fui a su departamento con una sonrisa que hacía semanas no tenía. Le expliqué todo con detalle, el significado del viaje, lo que representaba, las fechas, incluso le enseñé los costos. Le dije que solo habría que mover la boda una semana y que podía ser algo especial para mí, algo que necesitaba para llegar tranquila al altar. Pero mientras hablaba, la expresión de Miguel se fue transformando hasta congelarme. Primero serio, luego incómodo, y finalmente completamente incrédulo. Dime que es una broma, soltó, sin reírse ni un poco. Sentí cómo se me cerraba el pecho. Le aseguré que no era ninguna broma, que esto era importante para mí, que llevaba días sintiéndome agotada, que el estrés me estaba consumiendo. Pero él solo se quedó mirándome como si estuviera diciendo una barbaridad. ¿Aplazar la boda una semana por un viaje? Y preguntó, casi en un susurro molesto. Intenté explicarle otra vez, pero fue peor. Me interrumpió con un tono que nunca le había escuchado. ¿Y de dónde quieres que saque dinero para pagarle a 4 mujeres un viaje a un resort? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Con todo lo que ya gastamos en la boda. Lo que pides es una locura. Sentí un golpe directo al estómago. No lo reconocía. Miguel siempre había sido responsable con el dinero, sí, pero jamás me había hablado así. Le dije que no era un capricho, que era algo emocional, que me ayudaría a llegar bien al matrimonio. Pero él solo repetía números, gastos, proveedores, fechas. Y entonces me dijo algo que me rompió de una manera que no esperaba. Tú no tienes idea del valor del dinero. Fue como si me hubiera reducido a una niña irresponsable. Trabajo, aporto, hago mis cosas. No soy una mantenida. Pero a veces Miguel actúa como si ganar más dinero le diera derecho a decidir sobre todo. Me sentí herida, traicionada incluso. Le dije que estaba pensando solo en el dinero, que no quería mover montañas, solo una fecha, solo un gesto. Le pregunté si de verdad era tan grave pagar un viaje para la mujer con la que iba a casarse. Pero él estaba cerrado completamente. No había espacio para razonar. Yo ya no podía soportarlo más. Me levanté, tomé mi bolso y me fui sin decir nada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Me dolía pensar que mi posible futuro esposo, el hombre que decía amarme, no podía apoyarme en algo que para mí tenía un significado emocional. Me sentía sola, confundida, como si hubiera tocado un límite invisible que no sabía que existía. No quería hablar con mi madre porque estaba segura de que me diría que él tenía razón. Así que terminé llamando a Mariano, un amigo del trabajo con quien siempre había tenido buena comunicación. Le conté todo, con la voz temblando, esperando casi que también me dijera que estaba exagerando. Pero no. Mariano me escuchó sin interrumpirme y al final dijo: «Oh Laura, tienes toda la razón. No es un capricho. ¿Quieres estar tranquila antes de tu boda? ¿Qué tiene eso de malo?» Sentí un alivio que no sé explicar. Mientras Miguel solo veía obstáculos, Mariano de inmediato empezó a buscar soluciones. En cuestión de minutos me mandó enlaces de resorts, promociones, paquetes grupales. Incluso buscó información sobre préstamos personales. Y lo hizo sin juzgarme, sin minimizarme, sin burlarse. Mientras uno me hacía sentir culpable, el otro me hacía sentir comprendida. Y eso fue el inicio de todo. Los días después de esa pelea con Miguel fueron silenciosos y pesados. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Él seguía ocupado con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado, mencionándome menús, flores, horarios, y yo apenas podía responderle. Sentía un hueco en el pecho, una mezcla de rabia y decepción que me quemaba por dentro. Mientras tanto, Mariano seguía escribiéndome. Me mandaba mensajes cariñosos, frases motivadoras, ideas para el viaje, enlaces de hoteles.
Me decía que no dejara que nadie apagara mis ilusiones y que merecía algo bonito antes de casarme. Poco a poco, sus palabras empezaron a calar en mí. Me hacía sentir vista, apoyada, validada. Y sin darme cuenta, empecé a compararlos. Miguel, el hombre con el que iba a casarme, había convertido una simple petición en una batalla campal. Mariano, un simple amigo del trabajo, había hecho más en una noche que Miguel en semanas. Esa idea me dolió más de lo que admití. Con su ayuda, conseguí un préstamo. Revisamos vuelos, fechas, promociones. Encontramos un resort frente al mar que parecía sacado de un catálogo de sueños. Cuando recibí la confirmación del viaje, sentí algo parecido a alivio. Como si las últimas semanas por fin tuvieran un respiro. Hubo un detalle que debió alertarme. Mariano me sugirió en broma que fuéramos solo él y yo. Me reí. Le dije que ni hablar, que era un viaje de mujeres. Él también se rió, como si fuera solo una tontería. No le di importancia. Como ya intuía que Miguel estaría reacio a que su hermana Elena formara parte del viaje, sobre todo después de nuestra discusión, decidí no incluirla. Así que las viajeras serían Paula, Natalia y Mariano. Un grupo extraño, pero en ese momento me parecía manejable. Mi segundo error fue callarme todo. No porque quisiera engañar a Miguel, sino porque ya sabía cómo iba a reaccionar. Si desde el principio me había tratado de loca, ¿qué podía esperar si le decía que había pedido un préstamo para financiar el viaje? Preferí evitar la pelea. Me dije que se lo contaría cuando las cosas estuvieran más calmadas. Pero dejé pasar demasiado tiempo. Al final, se lo conté un día antes del viaje. No por mala intención, sino porque tenía miedo de que intentara detenerme. Tenía la esperanza de que, al ver que ya estaba todo organizado y pagado por mí, no se enfadara tanto. ¡Qué ingenuidad! Fui a su departamento por la noche, decidida a hablar con calma. Le dije que el viaje duraría solo 5 días, que estaría de vuelta con tiempo, que me haría bien, que regresaría mucho más tranquila antes de la boda. Esperaba, al menos, una mínima comprensión. Pero apenas mencioné la palabra viaje, Miguel explotó. ¿Todavía sigues con esa tontería?, me dijo, con una mezcla de enojo y cansancio. Le expliqué que yo pagaría todo, que no le estaba exigiendo nada. Que lo hacía por mi bienestar emocional. Que no quería discutir otra vez. Pero su reacción fue peor. ¿Cómo piensas pagar el viaje?, preguntó, como si esperara una respuesta catastrófica. Le dije la verdad, había pedido un préstamo. Miguel abrió los ojos como si hubiera escuchado un crimen. Se llevó las manos a la cabeza, caminó de un lado a otro, repitiendo que no podía creerlo. ¿Así que te endeudaste sin decírmelo? ¿Y esperas que, cuando nos casemos, yo cargue con esa deuda también? Sentí el estómago cerrado. Traté de explicarle que era un préstamo pequeño, que no afectaría nada, pero ya no me escuchaba. Entonces su voz bajó, y con una calma que me dio más miedo que sus gritos, preguntó: ¿y quiénes van a ese viaje? No quise mentirle. Paula, Natalia y Mariano. Esa fue la chispa que encendió todo. Miguel soltó una carcajada amarga, seca, como si hubiera escuchado la mayor estupidez del mundo. ¿Eres estúpida o solo te haces?, me dijo, mirándome con una mezcla de burla y decepción. Claro que ese tipo te iba a apoyar. Quiere acostarse contigo. Sentí que me atravesaban un cuchillo. Quise defenderme, pero él siguió. A ver, dime. ¿Él puso dinero? ¿O tú lo financiaste también? Me quedé callada. No quería admitirlo, pero no, Mariano no había pagado nada. Solo me acompañó al banco, buscó opciones, me apoyó emocionalmente. No vi nada malo en eso, hasta ese momento. Miguel no dejó pasar mi silencio. Eres increíble. Te endeudas, mueves todo a mis espaldas, planeas irte con un tipo que está esperando acostarse contigo, y crees que voy a estar aquí, sentado, esperando a que regreses como si nada. Yo ya estaba llorando. Le grité que no me hablara así, que no tenía derecho a insultarme, que estaba siendo injusto. Quise decirle que si seguía tratándome de esa manera, tal vez no debería casarme con él. Pero Miguel se adelantó. ¿Sabes qué?, me dijo con un cansancio profundo. Siempre pensé que eras impulsiva. Pero creí que con el tiempo madurarías. Me equivoqué. Haz tu viaje. Haz lo que quieras. Yo ya me cansé. Y sin decir nada más, se encerró en su habitación. Me quedé en la sala, temblando, sintiéndome vacía, como si todo mi mundo se hubiera quebrado en un solo día. Tomé mis cosas y me fui. Sentía rabia, dolor, vergüenza, pero también una terquedad absurda. No iba a cancelar el viaje. Al día siguiente, en el aeropuerto, el ambiente era tan tenso como yo temía. Paula y Natalia se quedaron mirándolo todo con desconfianza, y cuando vieron a Mariano, el gesto les cambió por completo. Paula me preguntó, delante de todos: ¿qué hace él aquí?
Pensé que esto era un viaje entre mujeres. Me dolió. Le respondí que había pagado todo yo, que si no le gustaba, podía volver a casa. Se calló, pero la tensión se quedó flotando entre nosotras. Y aunque yo quería mantener la ilusión viva, algo dentro de mí ya empezaba a apagarse. El viaje, que en mi cabeza era un escape, empezó a desmoronarse desde el primer momento. Apenas llegamos al resort, Paula y Natalia se alejaron entre ellas, visiblemente incómodas con Mariano. Yo trataba de mantener una sonrisa, intentando convencerme de que solo era el estrés del inicio y que todo mejoraría. Pero no mejoró. Mariano estaba en su máximo nivel de energía, haciendo comentarios que solo le encontraba graciosos, interrumpiendo conversaciones, tratando de sobresalir en cada situación. Mis amigas, que siempre habían sido pacientes, ya no podían disimular el fastidio. A media tarde, ellas se fueron juntas a la piscina sin avisarme, y yo me quedé sola con él. Mientras caminábamos por el resort, yo sentía un hueco que se hacía más grande con cada recuerdo de Miguel. La discusión, los gritos, la forma en que me habló, todo me perseguía como un eco constante. Traté de ignorarlo. Me dije que este viaje era para relajarme, que debía despejar mi mente, que al regresar hablaría con Miguel y arreglaríamos las cosas. Pero al caer la noche, ya estaba emocionalmente agotada. Cuando llegamos al bar del resort, las cosas se pusieron aún peor. Paula y Natalia estaban serias, secas. Cuando me vieron acercarme, intercambiaron una mirada. Sentí algo en el estómago, como si supiera que venía algo malo. «Oh, Laura, tenemos que hablar», me dijo Natalia, sin rodeos. Me llevaron a un rincón lejos de la música y de la gente. Ambas tenían esa expresión que mezcla enojo con decepción. Y Miguel canceló la boda, soltó Paula, sin suavizar nada. Ya todos se enteraron. En nuestras familias están hablando, en el grupo de amigos también. Tu mamá está furiosa. Sentí que me quedaba sin aire. Me apoyé en la pared, esperando que dijeran que era exageración, un rumor, algo. Eso no puede ser cierto, susurré. Pero mi voz temblaba. Ellas me miraron con dolor, pero también con rabia. ¿Cómo se te ocurre traer a Mariano?, continuó Paula. ¿Qué pensabas, Laura? ¿Que no iba a parecer mal? La gente ya está diciendo que estás siendo infiel. Y nosotras no vinimos a cubrirte ni a ser cómplices. No estoy siendo infiel. Les respondí de inmediato. No es así. Nada está pasando con Mariano. Ustedes lo están malinterpretando. Pero no me escucharon. O quizás no quisieron hacerlo. Se fueron a dormir juntas, dejándome sola en el bar. Me quedé ahí, con Mariano a mi lado. Él vio mi cara y se acercó, fingiendo preocupación. No dejes que te afecte, me dijo. Miguel no te merece. Deberías disfrutar la libertad. Había algo en su tono, algo que en ese momento no supe descifrar, pero que ahora tengo muy claro. Aún así, yo estaba demasiado emocionalmente rota para analizar nada. Empecé a llorar, sin poder contenerlo. Me sentía sola, avergonzada, perdida. Mariano puso su mano en mi espalda y me ofreció una copa. Luego otra. Y otra. Yo estaba cansada, débil, y solo quería apagar todo lo que sentía. Acepté. Recuerdo fragmentos, su voz suave diciéndome que no pasaba nada, que yo era fuerte, que él estaba conmigo. Su brazo rodeando mis hombros. La habitación del hotel. Mis piernas que casi no respondían. La sensación de caer en la cama. Y después, nada. Un vacío. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un dolor de cabeza insoportable y una mezcla de confusión y vergüenza que me quemaba el cuerpo. Estaba desnuda, en una habitación que no era la mía, envuelta en una sábana. Traté de recordar algo, pero mi mente estaba borrada. Me puse de pie temblando justo cuando escuché golpes en la puerta. Pensé que era Mariano, así que fui a abrir envuelta en la sábana, aún aturdida. Pero no era él. Eran Paula y Natalia. Ambas me miraban con horror. ¿Cómo pudiste?, preguntó Paula, sin dejarme hablar. Me contaron que, mientras desayunaban, Mariano estaba en otra mesa, contando, entre risas, que se había acostado conmigo. Lo decía delante de otros huéspedes, como si fuera un chiste vulgar. Yo no sabía ni qué decir. Estaba en shock. Aún me dolía la cabeza, aún no recordaba nada con claridad. Nosotras nos vamos hoy, dijo Natalia. No queremos ser parte de esto. Y se fueron. No voltearon a verme. Me dejaron ahí, con el corazón hecho trizas. Más tarde, todavía mareada, bajé al bar buscando a Mariano. Lo encontré sentado con dos chicas que parecían turistas jóvenes, riéndose como si fuera el hombre más encantador del mundo. Cuando me acerqué, él me miró y sonrió, completamente relajado. Por favor, me dijo con una soberbia insoportable, si anoche no te quejaste. Sentí una mezcla de repugnancia y rabia que casi me hizo llorar otra vez. Lo insulté,
lo enfrenté delante de ellas, le dije que era un miserable. Él solo se rió. Vete tú si quieres, respondió. Yo me quedo toda la semana. No tenía cómo echarlo. Todo estaba pagado. No podía reclamar nada. Terminé encerrándome en mi habitación, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Nunca me había sentido tan usada, tan ingenua, tan humillada. Al día siguiente regresé sola, derrotada, con la sensación de que mi vida entera se estaba derrumbando en cámara lenta. Y aún así, lo peor todavía no había pasado. Volver a la ciudad fue como regresar a un incendio aún encendido. Apenas llegué a mi departamento, el silencio me hizo sentir más sola que nunca. Mis amigas no respondían los mensajes, y cada notificación en el teléfono me daba miedo abrirla. Me tomó 3 días reunir valor para enfrentar lo que seguía, hablar con Miguel. Fui a su departamento convencida de que, si me escuchaba con calma, si le explicaba lo que había pasado, si entendía que Mariano se aprovechó de mí cuando yo estaba vulnerable, tal vez aún habría una posibilidad de salvar lo nuestro. Al fin y al cabo, habíamos construido 6 años juntos. Yo quería creer que eso significaba algo. Toqué la puerta y él abrió de inmediato, como si ya supiera que iba a aparecer. Su expresión era fría, casi indiferente. Eso me dolió más que cualquier grito. Miguel, necesito hablar contigo, le dije, con la voz más firme que pude. Y no hay nada que hablar, respondió él, tranquilo, como si estuviera diciendo algo obvio. Sentí como me ardían los ojos, pero no quería llorar. No ahí, no delante de él tan rápido. Por favor, escúchame. Yo no quería que nada de esto pasara. Mariano se aprovechó, yo estaba confundida, dolida, no fue lo que dicen, no fue como parece. Yo no. Él levantó la mano para detenerme. O Laura, no importa. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo demás. ¿Cómo que no importa? ¿Acaso 6 años no significaban nada para él? ¿Todo lo que vivimos podía tirarse a la basura sin siquiera un intento de salvarlo? Sentí rabia. ¿De verdad vas a rendirte así? Pregunté, conteniendo la voz como podía. ¿No puedes al menos reconocer que tú también cometiste errores? ¿Que tu actitud también empeoró todo? ¿Que si hubieras sido un poco más flexible nada de esto habría pasado? Miguel se encogió de hombros. Yo no tengo nada que disculpar, dijo, sin una pizca de duda. Fuiste tú la que tomó malas decisiones. Tú pediste un préstamo sin decírmelo. Tú te fuiste de viaje. Tú llevaste a un tipo que está claramente obsesionado contigo. Tú me mentiste. Y tú arruinaste todo lo que estábamos construyendo. Lo miré con incredulidad. No podía creer que de verdad lo estuviera diciendo. Quería que al menos admitiera una mínima parte de responsabilidad, pero él se mantenía firme, casi como si estuviera hablando con alguien que apenas conocía. Respiré hondo y dije lo que nunca creí que tuviera que decir. Está bien, si quieres que yo sea la única culpable de todo, lo acepto. Pero podemos arreglarlo. Podemos casarnos todavía. La boda es mañana, aún estamos a tiempo. Él dio un paso hacia atrás, sosteniendo la puerta como si estuviera listo para cerrarla. No. Una sola palabra. Seca. Definitiva. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, golpeando, suplicando que la abriera, que escuchara, que no tirara todo a la basura. Lloré hasta que mis manos dolieron de golpear la madera. Nada. Miguel no volvió a abrir. Cuando finalmente me fui, lo hacía con un peso en el pecho que me dejaba sin aliento. Pero aún faltaba enfrentar a mi madre. Ella había estado llamándome todos los días, dejándome mensajes de voz llenos de exigencias. Fui a su casa pensando que al menos me escucharía. Me equivoqué. Apenas crucé la puerta y le dije que la boda se había cancelado, me abofeteó. No me mientas. Gritó. Ya todos saben que le fuiste infiel. Una semana antes de tu boda. Sentí un ardor en la cara y una vergüenza que me atravesó el alma. Intenté explicarle que no había sido así, que yo no había buscado nada, que las cosas no fueron como se dicen, pero no quiso escuchar. Para ella, yo era una vergüenza. Su voz subía más y más hasta que tuve que salir huyendo para no romperme ahí mismo. Regresé a casa sintiéndome como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Al día siguiente debía ser mi boda. Pero ya no había vestido, no había flores, no había nada. Solo un vacío que me recorría por dentro. Y para rematar, tenía que volver al trabajo. Cuando lo hice, el primer golpe que recibí fue ver a Mariano en la oficina. Entró con un bronceado perfecto, riéndose, contando historias como si fuera el héroe de su propia película. Hablaba con compañeros, bromeaba, y en una de esas, me guiñó el ojo delante de todos. Ese gesto, ese maldito gesto. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró de verdad. Sentí tanta rabia, tanto asco, tanta impotencia, que tuve que apretar los puños para no estrellarle algo en la cara. Y lo peor es que todos lo miraban admirados,
sin saber el desastre que había desatado en mi vida. Gracias a él perdí a mi prometido, a mis amigas, a mi madre, perdí todo. A veces pienso que si lo tengo enfrente un día de estos, y me dice una sola palabra con esa sonrisa de imbécil, voy a perder el control. Porque estoy harta. Harta de verlo tan feliz mientras yo intento recoger los pedazos de mi vida. Todo esto, al final, comenzó por una ilusión tonta. Una simple idea. Un viaje. Y terminó destruyéndolo todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.